noches a todos. Gracias por vernos una vez más. Ya está llegando la gente. Qué bueno. Esta es nuestra transmisión de Periscope. No sé qué número será, pero aquí estamos. ¿Hay forma de saber qué número? Bueno, contándolas, Podemos hacer ¿verdad? la cuenta de las que están almacenadas. Pero ya llevamos Hola a un todos. ratito. Hola Gabriel, hola Francia. Hola a las personas que nos ven habitualmente. Estamos, como hemos hecho desde hace algunas semanas, transmitiendo al mismo tiempo que grabamos, transmitiendo por esta cámara y grabando por esta otra. De manera que se vea un poquito mejor. Esperamos en el YouTube. Número 87 nos dicen. Número 87, ¿en serio? ¡Wow! Nuestras transmisiones. Hola hasta Nesa, hola a todos. Gracias por estar una vez más con nosotros. Sí, qué gusto que estén por acá. Pues a los que no habían andado por aquí últimamente, qué bueno que estén. Bienvenidos una vez más. Sí, eso. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Alberto? Vamos a hablar del tema que traemos desde principios de este año. Escritura, bueno, a ver, sonrisa de Raquel. Sonríe para la otra cámara también. Qué chistoso. Ajá. Escritura 2017. Así es. Este proyecto, digamos, de apoyo a la escritura que traemos desde comienzos de este año. Una vez al mes hemos estado transmitiendo expresamente para hablar de ciertos aspectos de escritura, para contestar preguntas de aquellas personas que pudieran estar interesadas, que nos quisieran compartir sus experiencias. La propuesta inicial, les recuerdo, era elegir un proyecto de escritura y realizarlo durante el año. No importa que fuera breve, no importa que fuera extenso, cualquier género. Nosotros, que somos principalmente narradores, podemos ayudar en alguna medida, sobre todo en narrativa, pero bueno, podemos conversar acerca de muchas cuestiones. Hemos hablado acerca de cómo perderle el miedo a la página en blanco. Tenemos que hablar todavía del bloqueo creativo, que es algo que sucede, no lo hemos hecho. Cualquier persona, como siempre, bienvenida a sus preguntas. Recuerden buscar esta etiqueta, una vez más, Escritura 2017. Sonríe, Raquel. Recuerden buscar la etiqueta en redes y encontrarán, bueno, además de cosas que otras personas han publicado, textos, videos que hemos hecho nosotros y que a lo mejor les pueden servir. Sí, parte importante para nosotros, pues dado que no somos editores y que no podemos dar taller a todo el mundo, sí es por lo menos dar, sí, la sonrisa va incluida con el hashtag, Así es por lo menos dar algunas guías, algunos consejos, sobre todo de cosas que a nosotros nos han servido. La verdad es que pues podemos hablar desde nuestra experiencia y pues yo creo que eso de algo puede servir. Si no para hacer lo que hacemos, para no hacer lo que hacemos, ya me hice bolas, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Y bueno. Estás como la mamá que dice, haz lo que digo y no lo que hago. Claro, así se va a llamar mi libro de autoayuda. Hagan lo que digo y no lo que hago. Bueno, pues allá tú. Sí, bueno. Y tú nos traías además, Raquel, concretamente para hablar de Escritura 2017, ejercicios, ¿no? De creación de personajes, que es algo en lo que tú has trabajado mucho, ¿no? A mí me gusta muchísimo la creación de personajes. Creo que es una de las cosas que más me divierten a la hora de crear. Y tanto en guión, que es lo que he hecho durante muchísimos años, como en narrativa, que es lo que he hecho los últimos años, digamos, novela, cuento, creo que un personaje bien escrito puede ser la diferencia entre una historia que guste, que se recuerde, que llegue al corazoncito, y una que no. Digo, puede haber muchos otros elementos, ¿no? Pero uno muy importante son los personajes. Y hacer buenos personajes es un poquito difícil. De repente pasa que nos encontramos historias que la aventura es impresionante, que es padrísima, todo el tiempo hay acción, pero las formas en que reacciona el personaje no son verosímiles y nos la tiran a la basura, ¿no? O bien sentimos que los personajes reaccionan raro o que hablan feo, ¿no? No quiere decir que todos los personajes deban hablar como del Ateneo, pero sí quiere decir que cuando hablen como ellos deben hablar, no como nosotros queremos. Creo que una de las cosas más horribles que he leído es una historia donde sale un exboxeador que ahora se dedica, creo que, a bolear zapatos y que habla como si fuera académico de la lengua. Dices, que mueran, ¿no? A mí no me gusta ir al grano, porque nos dice alguien, al grano, pongan ejemplos. No, Raquel es muy de irse por las alturas
perderse en otros temas, ténganle paciencia, así es este personaje. Entonces, nos dicen, ¿en qué se basan ustedes para crear sus personajes? ¿Tú en qué te basas, Alberto? Yo creo que un personaje se puede basar en muchas cosas. Se puede basar en la propia vida, por supuesto. Se puede basar también en las vidas de otras personas que uno conozca. Pero se puede basar también en lectura. Se puede basar en lo que ve uno en las noticias, en la tele. Se puede basar en cualquier cosa. Cualquier porción, cualquier posibilidad del comportamiento humano puede ser parte de un personaje, del desarrollo de un personaje. Lo importante es no solamente hacerlo interesante, lo importante es hacerlo consistente. Sí. Por ejemplo, nos dicen, si todos los personajes son pasguatos, puede ser interesante la narración. Sí, si son pasguatos, porque tú quisiste. Si te quedan pasguatos cuando tú querías que fueran very clever, muy inteligentes y acá, ahí tenemos un problema. A mí me gusta mucho, Ay, nos dicen, mira, perdón, yo llegué a basar un personaje y su vida y su historia en una canción. Pues se sí, puede, claro, se puede, y ¿cómo pueden no? quedar cosas muy padres. A mí me gusta mucho pensar en los personajes como balanceo de ecuaciones. ¿Se acuerdan cuando en química llevaban eso? Y ahí quitó, sí. Yo sí me acuerdo. Bueno, yo me acuerdo mucho de cuando en la clase de química llevábamos balanceo de ecuaciones, que tienes elementos para llegar a un resultado, ¿no? Entonces, así es con los personajes. Tú sabes que quieres crear un personaje que sea antipático, por ejemplo, que nadie lo quiera, que sea horrible, que se meta en problemas. Ya sabes a dónde quieres llegar. ¿Qué elementos puedes combinar y en qué proporciones para lograr eso? Creo que hacer personajes feos o antipáticos es muy fácil. Bueno, no tanto. Ahorita voy a llegar a eso. Pero a veces lo que es más difícil es crear a nuestros protagonistas porque les queremos dar todas las características positivas del mundo, ¿no? Entonces tenemos el personaje que es guapo y es simpático y es amable y es bueno en matemáticas y es bueno en los deportes y es insoportable. Para el lector, un personaje que es un dechado así de virtudes es inverosímil e insoportable. También, entre paréntesis, ahorita que mencionabas esto, me acordé de que en ejercicios parecidos también ocurre que a la gente le da por ponerle a sus personajes todas las características que se les ocurran, sin importar si casan o no, mientras más exageradas, disque mejor. Y así, por ejemplo, resulta que hay un personaje que es jorobado, drogadicto, telépata, con alas de dragón, con una pata de palo, con una mano de metal, con un injerto de ojo, con catalepsia y eso, por supuesto, es absolutamente inverosímil y ridículo, porque no se trata de irle echando atributos nada más porque sí. Otra cosa que suele pasar, fíjense, como paréntesis, es que es más fácil señalar lo que está mal que lo que está bien, porque cuando un personaje está bien hecho, todo embona perfectamente. En cambio, cuando está mal es cuando pueden brincar estos errores y nos ayuda mucho como artesanos de la palabra a hacer nuestros propios personajes y evitar esos errores. Otro muy frecuente es es que así pasó o es que así era mi tía, ¿no? Nos basamos en una persona que conocimos o que conocemos y metemos un montón de características que a lo mejor en esa persona, dado todo su contexto y toda su historia previa, son reales, pero que si no tenemos todo ese contexto y toda esa historia previa a la hora de escribir la historia, se vuelve inverosímil. Es inverosímil. Y cuando le dices eso a la persona, te dice, no, es que así era mi tía y así se va a quedar. Parte del balanceo de ecuaciones es combinar también lo que tomamos de la vida real con lo que tomamos de nuestra imaginación. Necesitamos balancear. No estamos haciendo biografías de personas reales, estamos tomando prestado un pedacito de esa persona real para crear un personaje de ficción. Incluso si estamos haciendo una novela histórica, porque no sabemos realmente cómo le decía don Porfirio Díaz a su esposa Carmelita, ¿no? Entonces, sí era Carmelita, ¿verdad? Entonces, a veces la realidad parece inverosímil y lo inverosímil resulta ser verdad. Claro, así sí es. Nos preguntan, ¿se requiere tener a fuerza muchas experiencias de vida? No lo creo. Yo creo que mientras más experiencias se tienen, mejor, por supuesto. Pero lo importante no es nada más que se tengan, lo importante es qué hace uno con ellas. Sí. Esa es la falacia a veces de la gente que cree que lo que hay que hacer es ir a emborracharse y a drogarse y a aventarse por las ventanas. Pues si quieren, vayan, pues. Digo, no nos vengan a reclamar si se lastiman.
Pero lo importante no es nada más lo que se vive, ¿no? Ujú. Sino de qué manera se puede plasmar las impresiones que hay cuando Ahora, se vive, hay ¿no? algo bien importante. Nos dicen que en la novela histórica se llenan los huecos de lo que sabemos con la Así es, imaginación. Sí. efectivamente. Otra cosa bien, bien importante es que se me acaba de olvidar. No, ahorita, ya me acordé. De la experiencia. Mientras más experiencias de vida tienes, más rico va a ser lo que escribas. Pero experiencia de vida no quiere decir que te vayas a escalar el Everest o que seas rehén en un atentado terrorista. Las experiencias de vida también son lo muy cotidiano, lo que a veces pasamos por alto. Y a eso es a lo que más fácilmente podemos poner atención, porque lo tenemos a mano todos los días, y que nos puede enriquecer muchísimo nuestra escritura. Por ejemplo, creo que ya hemos hablado alguna vez cuando se rompe un pie, ¿no? Pon atención a cómo te sientes cuando se te rompe el pie, qué se siente, qué no solo el dolor, sino también cómo se dificulta caminar, qué reto es ir al baño, cómo haces para que no se moje el yeso cuando te metes a bañar. Bueno, tú nunca te has roto el pie, pero se te rompió una uña y se te levantó hasta que te sacó sangre. ¿Por qué pasó? ¿Cómo fue? Todo eso, aunque no lo crean, es motor, puede ser alimento para nuestra creación y en particular para la creación de personajes. Que nuestros personajes sean verosímiles, que no les queramos dar a cada personaje todas las características, ¿no? En ese sentido, un consejo es jugar juegos de rol, fíjense. Cuando ¿Sí? juegan rol, sí, ¿Oh? te dan una serie de parámetros y el total de puntos que puede tener tu personaje es uno y no más. O sea, por ejemplo, te dicen, Claro. tienes 100 puntos para repartir entre simpatía, habilidad, dominio de idiomas, magia, domesticación de dragones, depende de qué juego de rol jueguen ustedes, ¿no? No tienes más puntos y tienes que decidir cómo los balanceas. ¿Qué cosas van a tener que ser menos para que otras puedan ser más? Eso es muy útil. O sea, si le das 10 de simpatía, ya nomás te quedan 90 que tienes que repartir entre todas las demás categorías. Y hay juegos de rol donde además te dicen, y no puede tener más de 10 en cada categoría. O sea, es muy útil para aprender a frenarnos. Y puede ser muy divertido. Yo creo que una gran forma de crear personajes es jugar juegos de rol. Nos dicen, es el mejor consejo geek ever. Muy bien. También, gracias a las personas que nos han visto en YouTube y ahora se animaron a vernos acá. Ay, sí, qué bueno. Muchas gracias. De todas maneras, esto va a estar también en el YouTube, por supuesto. Hasta pusimos un foco nuevo para que se vea más. Sí, vean ustedes que es de luz blanca. Que ya ven que vivimos aquí en un calabozo, sin luz. ¿Qué ideas tú? Pues tú. ¿Yo qué? Pero bueno, entonces ese es un consejo, lo de jugar juegos de rol y el otro, fijarnos en nuestra cotidianidad. Eso es bien importante. No necesitamos ser agentes secretos, no necesitamos tener una beca para irnos a París, no necesitamos dedicarnos a un deporte extremo para tener nuevas experiencias de vida y para poder fijarnos en ella para regalárselas o prestárselas a nuestros personajes. Hay que observar, ¿no? Prestar atención. Ahí les van unos ejercicios que a mí me gustan mucho para crear personajes. A ver qué les parece a ustedes. Va el número 1. La entrevista al personaje. ¿Vas anotando las Voy preguntas anotando las para preguntas, que no se nos olviden? La entrevista al personaje es un ejercicio que consiste... Bueno, se tiene que hacer con un personaje que ya tengamos creado, porque si no va a ser un desperdicio. Háganse de cuenta que ustedes son un reportero y que van a hacerle una entrevista de semblanza a su personaje. ¿Cómo qué cosas le preguntarían? ¿Dónde naciste? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Siempre quisiste ser lo que eres? ¿Qué otra cosa te hubiera gustado hacer? Pónganse a leer entrevistas como del Esquire y de esas revistas. O de Gato Pardo, digamos en español también. Muchas gracias. Y pregunten esas cosas a sus personajes. Si alguna cosa no sabemos, es que el personaje todavía podría armarse un poquito mejor. No se trata que todas esas cosas salgan en el cuento o en la novela, pero sí se trata que nosotros las conozcamos. Entonces esto de la entrevista al personaje creo que es muy útil. No tienen mucha gana de ponerse a entrevistar tal cual al personaje, váyanse a la papelería, cómprense una forma de solicitud de empleo
y llénenla, pero no con los datos de ustedes, sino con los datos del personaje. Ese es otro ejercicio bien divertido, porque nos obliga a pensar en el personaje en su contexto, ¿no? Yo estoy anotando Sí, las muchas preguntas y gracias. comentarios para responderlos en un momento. Entonces, ese es el ejercicio que recomiendo en primer lugar, la entrevista al personaje. Si mi personaje es medio hermético y difícil para responder, se vale también, ¿cómo no? Pero sería un desperdicio que hagas un personaje tipo John Huston y que solo contestes sí, no, El no personaje, sé. el personaje puede ser hermético en su existencia, en el mundo que habita, pero puede ser que esos secretos que no quiere revelar a otros, pues los conozca la persona que los creó, ¿no? Es mejor si los conoce, aunque no los revele, porque de esa manera se sabe más acerca del personaje. No es lo mismo este tipo de ejercicios con material de apoyo que el texto ya terminado. Hay que recordar que los materiales que a veces se hacen en un ejercicio como este, pues no son para publicar. La entrevista o la solicitud de empleo es para que uno conozca mejor a su personaje, no necesariamente va a estar ahí, así que no se está revelando, digamos, ningún secreto, ¿no? Otro que es como parte de la entrevista. Dos, entonces, ¿Uno y medio? No. ¿Les gustan los tests de las revistas? ¿A poco no es divertidísimo? ¿No? Cualquier revista que nos encontramos, nos ponemos a hacer el test. Bueno, hagan el test, pero como si fueran su personaje, para saber qué tan bueno es en la cama, qué tan amistoso es, deja a medias las cosas. Son ejercicios que no van a salir. Nos dicen, no, como los chismógrafos. Sí, claro. Creo que eso puede ser muy divertido y nos obliga un poco a pensar más allá de la historia que estamos contando. Fíjense, un error bien frecuente es que creamos personajes que solo sirven para la historia que queremos contar. Y se nota como que de repente están hechos tan a la historia que son inverosímiles. Como que sentimos que fuera de esa historia no funcionarían, ¿no? Seguro les ha pasado. Creo que uno de los ejemplos más horrorosos que he visto fue en cine, en la película esta de El Cheque. ¿Te acuerdas? ¿Qué? Sí, basado en un cuento de Philip K. Dick. No, aquí le pusieron El Pago. ¿El Pago? Sí, El Pago. Con razón no te acordabas. De John Woo con Ben Affleck y Uma Thurman. Ajá. Muy mala película. Que Ben Affleck llega corriendo al laboratorio donde está Uma Thurman, que es una bióloga, y llegan un montón de malos y en ese momento ella, ¿no? Acaba con los malos y le dice, es que se me olvidó decirte, además de científica, soy cinta negra en karate. O sea, sí podría ser verosímil que un científico sea cinta negra en karate, pero el modo en que lo pone es terrorífico, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos ir validando que un personaje es verosímil? Es una pregunta que nos están haciendo. La estoy anotando. Sí. Como los tests de BuzzFeed. Sí, eso es buenísimo. Pónganse a hacer esos con sus personajes. Yo creo que el modo de ver si tu personaje es verosímil es ya a la hora de que tengas escrito el texto, poner a un lector beta. Pero yo creo que también uno va leyendo y va, pues, como midiéndole, ¿no? Si de repente resulta que tu personaje solo sirve para esa historia, a lo mejor tiene un problema, ¿no? Si resulta que tiene demasiados atributos y todos son o muy positivos o muy negativos, también, ¿no? Puede ser que sea excesivamente cargado hacia un lado o hacia otro, ¿no? También. Se puede hacer como una especie de prueba en ciertos casos. Si un personaje está en duda su verosimilitud, se puede uno preguntar, ¿qué haría mi personaje en tal o cual suceso, ante tal o cual situación? Y si se nos ocurre más de una respuesta posible a partir de esos atributos, y al mismo tiempo esas respuestas son mutuamente excluyentes, o sea, si por ejemplo pensamos, no, es que a lo mejor, dado que es impulsivo, podría tirarse por la ventana, pero dado que es cobarde, jamás se tiraría por la ventana, entonces ahí hay un problema, ¿no? Hay una contradicción. Sí. Nos comentan de un personaje que era antagonista, que era demasiado perfecto y no había forma de dañarlo. Eso también es un problema. Fíjense, en ese sentido, creo que es importante que les demos a nuestros personajes las herramientas para sobrevivir a su propia historia, ¿no?
Eso es necesario, a menos que sean ustedes unos sádicos de lo peor, pero entonces esa es la intención. Problema es cuando estamos a punto de acabar la historia y el personaje no tiene modo de hacerlo. Dice, y si mi personaje principal está muerto, se pierden sus características de vivo. Pues eso lo decides tú, es tu mundo. ¿Cómo funciona ese universo diegético? Los fantasmas tienen las mismas características que cuando estaban vivos, no las tienen. Pues esa es la gran maravilla de ser el autor. Y por el mismo lado, si mi personaje, dicen, ha pasado por varias vidas sin ser vampiro, pues si se ha reencarnado o si es como una especie de inmortal, pues también hay que incorporar en sus características, digamos, para empezar, si conoce o no esas vidas pasadas. Hay personajes que viven muchas vidas que son como inmortales, ¿no? Como por ejemplo Orlando, de esta estupenda novela de Virginia Woolf, ¿no? Pero ese personaje retiene los recuerdos de sus diferentes vidas, entonces va creciendo, digamos, en la inmortalidad, va cambiando como cambiaría un ser humano a lo largo de una sola vida, ¿no? Mientras que hay personajes que reencarnan y no se acuerdan de lo que pasó, pues son los que son dentro de su vida y quizá si recuerdan sus vidas pasadas, pues cambian, ¿no? Entonces nos comentan de una obra donde el personaje muere al principio. Pues sí, también se puede, ¿no? Entonces, todo depende de qué historia quieren contar ustedes. El segundo ejercicio que les quiero sugerir se llama, bueno, yo lo llamo la escena que no. ¿La escena que no? La escena que no. Ok. Que es justamente poner a nuestros personajes a... No, poner a nuestros personajes, mínimo 2 de los personajes, bueno, puede ser desde 1 si ustedes quieren, en una escena que no sea parte de la historia. Una escena completamente cotidiana o un problema extremo, ustedes decidan qué, pero en una situación que no tenga que ver con la historia que queremos contar. Por ejemplo, supongamos que estamos haciendo una novela romántica y nuestros personajes se conocen en la universidad, ¿no? Y es todo lo que pasa alrededor de eso, muy bonito. Bueno, ¿qué pasaría si ponemos a estos dos personajes, antes de conocerse, antes de ser pareja, lo que ustedes quieran, en... ¿qué les gusta? En el supermercado, queriendo una caja de cereal y llegando los dos al mismo tiempo a agarrar la última caja de esa marca de cereal que les gusta a ambos. ¿Cómo sería el encuentro? Uno sería abusivo o sería galante, el otro sería manipulador o sería dejado. ¿Cómo funcionaría? De acuerdo a las características que les hemos dado a estos personajes. Capaz que si se conocen en el supermercado frente a la caja de cereal, no se enamoran, sino que se odian para toda la vida, ¿no? O capaz que uno de los dos cede y se dan el número de teléfono. Ojo, estas escenas no son para que las metan en sus historias, sino para que veamos a nuestros personajes en contextos diferentes y podamos ver si justamente les dimos las herramientas que necesitan para desenvolverse. Si de repente no sabes qué haría tu personaje tipo James Bond cuando le toca lavar los trastes, es que a lo mejor hay que darle un empujoncito más a ese James Bond, ¿no? Nos preguntan como universos alternos. Puede ser, o quizá también como historias adicionales o acontecimientos colaterales a los de la historia que vas a contar, ¿no? Sí, porque a fin de cuentas tú decides qué haces con eso. Si al final te encanta la escena esa, pues la puedes meter después o incluir. Y si no, no hay ningún compromiso, no detiene ni distrae de la historia que estás escribiendo, pero te ayuda a conocer mejor a tus personajes. Nos dicen, un lector externo no puede identificar entre un personaje ficticio y una persona real. A veces sí, justamente, si me permites, lo voy a conectar con otra cosa que nos decían. Nos preguntaban por personajes inverosímiles memorables y podía haber, hay que considerar esto. Lo verosímil, si quieres anota tú mientras yo respondo. Lo verosímil quiere decir aquello que se parece a la verdad, aquello que acordamos o que juzgamos que es semejante a lo que damos por cierto en la vida cotidiana. Pero hay ocasiones en las cuales en ciertos tipos de historia lo absolutamente verosímil le cede el paso a lo que se considera más interesante, más espectacular, más agradable. Un ejemplo muy clásico, el de las
películas de acción, ¿no? En las cuales un personaje puede saltar de un edificio de varios pisos, caer al suelo, dar una vueltecita y ya no se rompió un hueso, ni se mató, ni nada, ¿no? Un personaje como, qué sé yo, algún personaje estereotípico de película de acción, como los que, como Dominic Toretto, el personaje que hace Vin Diesel en las películas de Rápido y Furioso, pues es un personaje inverosímil en el sentido de que jamás nos vamos a encontrar a alguien que conduzca tan bien, que pegue tan duro, que sea tan hábil con armas y que además sea indestructible, ¿no? Pero dentro del subgénero de acción al cual pertenece, esos detalles de verosimilitud no son tan importantes, ¿no? Nos preguntan que si funciona poner personajes de drama en contexto bélico o hacer cualquier tipo de cambio radical de contexto. Sí, funciona muy bien. Puede ser algo así súper radical o puede ser simplemente una escena alterna, que te salgas un poquito de la trama de la historia. El chiste es que te obliga a ti a pensar. Obviamente, mientras más complicado sea tu personaje, mientras más trabajo te esté costando, probablemente más escenas adicionales tengas que meter para conocerlo mejor. Pero es un ejercicio, es un trabajo, digamos, es una inversión de tiempo y esfuerzo que vale la pena. De verdad que sí. Nos dicen también que un lector externo no distingue entre un personaje real y uno creado. No en el sentido de que cuando está leyendo, presenciando, viendo la historia en una pantalla, está, digamos, con el acuerdo de, entre comillas, creérselo temporalmente para poder disfrutar de la historia. Pero hay que recordar que una de las primeras características de las definiciones del personaje es que el personaje no es una persona, ¿no? El personaje existe exclusivamente en los contornos, en los confines de su historia y de hecho nos es muy necesario, creo yo, como, digo, no solo como creadores de historias, sino como ciudadanos acordarnos de esto, ¿no? De que hay la ficción, ¿no? De que no todo es cierto, de que no hay que creernos literalmente todo lo que se nos presenta como una narración, ¿no? Luego por eso nos va tan mal con la desinformación y con las falsas noticias y todo eso. Comentaban también que es como con las fanfic, que tomamos personajes ya hechos por alguien más y los ponemos en situaciones diferentes. Ese es otro ejercicio bien interesante, hacer fanfics, porque nos obliga a tomar a los personajes ya con las características que tenían y al ponerlos en situaciones distintas necesitamos nosotros imaginarnos elementos que el autor original no les puso, pero con base en lo que sí puso. No puede ser tan contradictorio, ¿no? Ahora, no se claven con las fanfics y lo que quieren es escribir historias propias, porque de repente uno se vuelve adicto a las fanfics. Nos dicen que se congela la imagen. Ay, no, espero que no sea espero todos. que no, creo que es Alexa que ha tenido esos problemas antes. Espero que no sea tu conexión, porque creo que ha ocurrido antes, lo lamento. Los fanfics son algo maravilloso, nos dicen, les gustaría que se tomara en serio. Hay unos fanfics súper bien hechos, a mí me parecen simpáticos, algunos. Un tiempo fui muy aficionada a unos fanfics de Candy Candy. Y había en particular una autora que los hacía re bonitos. Sí. Alguien nos menciona rápidamente que hace un mapa conceptual para representar visualmente las características de un personaje, lo cual me parece muy bien, ¿no? Las soluciones, las herramientas que nos puedan ser útiles para el desarrollo de personajes, pues hay que usarlas y hay que aprovecharlas tanto como se pueda. Igual ahora el software que existe a veces especializado, ¿no? Para crear redes de relaciones, por ejemplo, ¿no? Para hacer resúmenes, para hacer extractos, todo eso es muy útil, ¿no? Vale la pena usarlo. Sí. Por cierto, como estamos grabando en otra cámara lo mismo de ahorita para subirlo a YouTube, ahí no se va a congelar. Entonces, en caso de que hubiera problemas técnicos. Recuerden que vamos a estar ahí en YouTube y que también vamos a hacer más listas rápidas de esas que hacemos. Sí. Otro consejo, otro ejercicio. ¿Ya? El de la escena que no ya quedó, ¿no? Sí. Entonces, 3. Este es un ejercicio de empatía que consiste en mostrar diferentes puntos de vista ante un problema. La forma en que a mí me gusta realizarlo, por lo menos las primeras veces, les recomiendo que lo hagan así. Olvídense un poquito de su proyecto literario en turno. Vamos a trabajar con nuestra propia empatía, la de cada uno de nosotros. Entonces dejamos a un lado lo que estamos escribiendo y vamos a pensar en un problema nuestro. Un problema que hayamos tenido con otra persona.
con un maestro, con un vendedor de boletos en el metro, con nuestro papá, con nuestra pareja, con quien ustedes quieran. Piensen en un problema y vamos a narrarlo desde nuestro punto de vista. Como si estuviéramos escribiendo nuestro diario. Querido diario, hoy cuando llegué al metro quise comprar mis boletos con un billete de 100 pesos y la egoísta de la empleada que tenía que atenderme me dijo que no recibía billetes pongan ustedes todo su molestia. Esa es la parte fácil del ejercicio. El siguiente paso es ponernos en los zapatos de la persona con la que tuvimos el problema y ficcionalizar, por supuesto, pero contar la historia como la debió haber visto esa otra persona. Ojo, todos somos los buenos en nuestra propia narración, ¿no? Si chocamos, decimos, es que me chocaron, ¿no? Es que el semáforo cambió cuando yo iba a pasar. O sea, hay que tomar esto en cuenta porque a veces ponemos a ciertos personajes como, yo soy el malo de Malolandia y soy muy malo y voy a hacer maldad. Y eso es muy irreal. Lo más probable es que ese malo de Malolandia, si lo ponemos a hablar a él, desde su punto de vista, él está haciendo lo correcto y tenga razones que según él son de peso para hacer lo que está haciendo. Pero para poder llegar a hacerlo con personajes, primero empecemos haciéndolo con nosotros y nuestro alrededor. Porque nos puede servir lo que vivimos en carne propia y luego decir, chin, imagínate, a lo mejor en esta versión de lo que pasó, la vendedora de boletos del metro no había desayunado y acababa de tocarle a uno de estos tipos que en vez de mirarle a los ojos le miró el escote, y una señora que le dio un billete falso de 500 pesos y le regañó a su supervisor. Narras eso en primera persona desde su punto de vista y te sirve para ponerte en los zapatos de otros. A fin de cuentas, uno de los rasgos más importantes de los mejores escritores es esa capacidad de empatizar con cada uno de sus personajes. Entonces, pues ¿cómo lo vamos a lograr? Pues poquito a poco, haciendo ejercicios, y tendremos esa musculatura digo yo, ¿no? Bueno. Nos mencionaban respecto del software para escritura, un programa que yo he utilizado que se llama Scrivener. Ese está bueno, sí, sirve para guardar notitas al mismo tiempo que se escribe y sacar materiales de investigación. Está bastante bueno. Alguien más recomienda Writers Café, que es para Linux. Mira. Palabras mayores porque hay que saber entrarle a Linux. Digo, bueno, hay sí unos programas que tienen un nombre que tiene que ver con tomate. ¿Te acuerdas cómo se llaman? No. Que son como timers, que te obligan a durante cierto tiempo escribir y 5 minutos sin parar y ya te da el chance de detenerte. Me voy a acordar cómo se llama. Ahorita te acuerdas. Mientras, les recomiendo que se asomen al sitio isaimoreno.com, que es de un escritor mexicano, Isaí Moreno, justamente, que recientemente acaba de publicar un artículo con una ponderación de varios software de escritura que él utiliza. Entonces, yo lo leí hace poco, me parece bueno, entonces vayan y véanlo. Sí, es Pomodoro o Pomodore, sí. Gracias. Hay varios programas de diferentes fabricantes que utilizan un lenguaje particular de marcación para permitirle a uno centrar el texto, poner cursivas, poner negritas con un par de teclazos nada más, con software muy sencillo. Esas son herramientas que a veces sirven para no meterse con un programa muy complicado, porque de hecho pueden ser gratuitas y hacerse con cualquier editor de texto muy simple. Nos recomiendan Celtics, es para flujo de trabajo. Bueno, ese yo no lo conocía, habrá que probarlo. El software de redacciones, se los voy a deber, ahorita de pronto se me fue, pero lo voy a anotar en la descripción del video que pondremos en YouTube de esta conversación, ahí lo tendrán. Muy bien. Alguien más nos decía que es mejor que una historia se cuente en primera persona porque se tiene más cercanía con el autor. Vamos a despacharlo rápidamente, te propongo. Depende de lo que tú quieras lograr, fíjate. Sí es cierto que dependiendo de la persona que elijas, es la cercanía o alejamiento que va a tener el lector con el narrador, con el personaje. Y sí es cierto que la primera persona, cuando narras en primera persona, es todo como muy inmediato, muy cercano. Pero si lo que quieres es que también conozcan lo que están pensando los otros personajes, funciona mucho mejor la tercera persona.
Es horrible cuando estás leyendo un texto que está narrado en primera persona, que dice, yo llegué y vi a la chava y me le acerqué y me di cuenta que esa mañana no había desayunado y que estaba muy triste porque su papá le había pegado. ¿Cómo te diste cuenta? Para eso mejor usas un narrador en tercera persona que sea omnisciente. Yo creo que en otro momento deberíamos hablar específicamente de narradores. ¿Cómo ves? También nos pedían otro tema, hace un momento no lo alcancé a anotar, creo que fue Mayra, por favor repítenos esa pregunta. Mientras les muestro, esta es la dirección de nuestro canal de YouTube, en la cual pueden ver los videos que estamos grabando, incluyendo este de ahora, que ahí va a estar y ahí lo van a tener disponible. Alberto y Raquel MX es el nombre de nuestro canal. Muchas gracias. Ay, Raquel. A ver, más preguntas. ¿Más preguntas? ¡Santo cielo! Alguien nos pregunta si un escritor podría desarrollar un trastorno de personalidad múltiple por hacer muchos personajes. No. No es para tanto. Más bien una persona con trastorno de personalidad múltiple podría tener a un escritor entre sus varias personalidades. Pero, ojo, al contrario de lo que se podría pensar por las películas, la verdad es que el trastorno de personalidad múltiple es rarísimo. Hay muy pocos casos documentados realmente creíbles. Lo demás, pues son películas de Shyamalan, ¿no? Uh-huh. Que un tema de tecnología de apoyo para el trabajo de escritura. Ah, bueno. Sí. Y gracias por lo que me dicen bonito. Muchas gracias. Tengo otro ejercicio. ¿Otro ejercicio? Sí. Entonces es el número 4. Sí. A este yo lo llamo de la superficie al fondo. Chan, chan, chan. Fíjense, se trata de primero, otra vez, estos son ejercicios casi siempre que son antes de ponernos a escribir lo que estamos haciendo o poniendo una pausa en lo que estamos haciendo para profundizar en nuestros personajes, ¿eh? No es necesario que... Es más, es poco aconsejable que esto lo metamos en la historia o que queramos a fuerza que esté en la historia porque puede ser muy frustrante. Mejor dejamos un ratito nuestra historia a un lado y hacemos esto. Y decía yo que vamos a ir de la superficie al fondo. Primer paso, vamos a describir una escena, solo lo que se ve. ¿Sí? Por ejemplo, Alberto y Raquel están sentados en el sillón, tienen 2 cámaras de video prendidas y hablan a cámara, o hablan a cuadro acerca de personajes, ¿no? Si quieren ampliarle un poquito, el gato primo pasa una y otra vez enfrente de ellos, maulla de vez en cuando y se va. Una cosa muy sencilla, 3 renglones, 5 renglones. Pero el siguiente paso es ir un poco más hacia adentro. ¿Qué está pensando cada uno de esos personajes? Por ejemplo, Raquel habla sin parar, tartamudeando porque está muy nerviosa y no quiere quedar mal con sus escuchas, mientras Alberto se pregunta ¿a qué hora va a terminar? Porque ya tiene hambre. En realidad, esta tarde no comió muy bien. Por ejemplo, esto es una ficción, Alberto. Okay. El gato primo pasa preguntándose a qué hora le van a dar sus whiskas del día, porque ya pasan de las 9 de la noche, ¿no? Eso es, por cierto, totalmente cierto y verosímil. Lo del gato. Sí. ¿Vieron cómo todo gira en torno a la comida cuando pongo ejemplos? Bueno, entonces estamos pasando a un segundo nivel, pero todavía podemos pasar a un tercer nivel. Preguntarnos, ¿por qué Alberto no interrumpe a Raquel si lo que quiere es ya cenar o si ella está tartamudeando tanto? Entonces ponemos, Raquel está nerviosa porque admira y quiere muchísimo a Alberto y quiere quedar bien con él y que él piense que es una persona muy inteligente. Sin embargo, pues ella sabe que lo suyo es el chocorrol, ¿no? Es la diversión. Y pues entonces quiere ser formal y seria para él. Alberto, mientras tanto, es muy paciente con su Raquelita querida, ¿no? Ya se fue la imaginación por otro lado, ¿no? Pero el chiste es que vamos un poquito más a fondo cada vez preguntándonos ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué el personaje no hizo tal? Y entonces de los primeros 3 renglones que hicimos nos obligamos a pensar qué es lo que busca cada uno de estos personajes, cuáles son sus... y el primo, no, pues el primo nada más quiere whiskas. Es un personaje muy plano, bueno, no es plano, es como pachoncito. Pero no tiene doblez, lo que es con él es... Sí, pero es la idea más o menos, ¿no? Entonces hacemos una escena, solo lo que se ve,
Ahorita te digo de Atari. Sí, estamos anotando las preguntas. Luego ponemos qué están pensando al respecto de los personajes y luego nos vamos tan profundo como queramos acerca de qué lleva a los personajes a hacer eso y no esto otro. ¿Sí? Se ve que sí, dicen, Alberto está manejando 3 pensamientos. Sí. Pero es con mucho cariño. Y seguramente también está pensando en qué va a ser de cenar. Y estoy pensando en la novela que estoy escribiendo. Fíjense. Y en Plantas contra Zombies, porque déjenme les digo que últimamente Alberto está jugando mucho Plantas contra Zombies. No andes chismeando esas cosas. Para que ya no andes diciendo de mi mejor relación con el Candy Crush. Mejor continúa Podría escribir un cuento con los 2 gatos en diversas situaciones, estaría buenísimo, sí. Nos preguntan si usaste alguna de estas técnicas o algo así cuando creaste a tu personaje Atari, que es de una novela de Raquel que se llama Ojos llenos de sombra. Sí, bueno, con Atari tuve que hacer varias de estas cosas. Hubo varios juegos de esto de las escenas que no entraron. De hecho, varias escenas de Atari ya adulta, 10 años después, recordando cómo había sido su adolescencia. Hubo una escena de la de sus 15 años que originalmente la escribí para conocer mejor al personaje, no la iba a meter, pero después me la pidieron. Me dijo la editora, oye, ¿y no tienes algo así como para conocer más al personaje? Y dije, mira, tengo una escena de sus 15 años, ¿no? Que fue muy curioso. Su primer rayón. Su tatuaje. Cosita linda. Entonces, sí usé algunas de estas técnicas. Con algunos de los personajes hice lo de la entrevista. Que, sobre todo de los secundarios, que necesitaba conocerlos mejor. Me puse a hacer sus entrevistas, No, sí, pero las de trabajo, ¿cómo se llaman? Las solicitudes de empleo. Solicitud de empleo. Eso más bien nos lleva al 5º ejercicio, ¿no? No, ya dije la entrevista del personaje, es que no voy en este orden. Mira, ya dijimos la entrevista del personaje. Ahí es verdad, sí, perdón, de la superficie al fondo. ¿Cuál es el que nos falta? ¿Este? Nos falta el de hasta arriba, la verdad que define al personaje. Entonces, ¿ahora sí? 5. La verdad que define al personaje. Yo creo que este es el ejercicio más difícil de todos. Describir a nuestro personaje en la menor cantidad de palabras posibles, pero no la descripción física, ni la descripción psicológica, sino la descripción de lo que mueve al personaje. Si podemos decirlo con una sola palabra, genial, pero es complicado, porque a veces decimos, a ver, ¿qué quiere mi personaje? ¿No? Quiere amor, quiere sobresalir, quiere, pues sí, podría ser como su monomanía, o digamos, si fuera un caballero medieval, ¿cuál sería su escudo de armas, su lema, ¿no? Su rasgo más dominante, sí. Alguna cosa que sea muy específica, que sea su motor, no nada más en esta historia, sino de su esencia. Es bien difícil este ejercicio y a veces no lo conseguimos hacer, no se angustien si no lo logran hacer, pero nos pone a pensar un montón en estos personajes, a ver, ¿por qué mi personaje está haciendo lo que hace? ¿Por qué reacciona de ese modo? ¿Por qué este personaje que le hace las tareas a la otra chava, aunque ella nunca lo va a pelar, ¿qué es lo que busca? ¿Busca amor o busca popularidad? ¿No? ¿Sí me explico más o menos? Y eso nos obliga a visitar rasgos de nuestro personaje que a veces son más complicados que los más usuales, porque cuando nos dicen, a ver, describe a tu personaje, decimos, pues es alto, delgado, ¿no? Pero eso en realidad no es lo más importante, generalmente, a menos que el rasgo sea la joroba o el gancho, ¿no? Alguien nos pregunta si se recomiendan esos ejercicios, aún si se cree conocer a los personajes que uno está haciendo. Yo creo que sí, porque, bueno, no sé qué pensarás tú. Hay que tener cuidado. Cuando uno dice, conozco a este personaje que estoy haciendo, en realidad es una ilusión. Porque no hay nadie a quien conocer que esté en el mundo o incluso en un texto ya hecho, ya fijo, fuera de lo que uno puede decidir y modificar, ¿no? Uno toma ciertas decisiones respecto de cómo es este personaje al que se le va dando forma,
Pero esas decisiones siempre están sujetas a cambios, siempre están sujetas a refinamiento. Estos ejercicios pueden servir para profundizar aquello que ya hemos decidido. Pregunta, ¿qué tanto hay que dejar que empiecen a andar libremente los personajes? Otra ilusión, los personajes nunca andan libremente. Cuando eso aparece es que estamos tomando decisiones sobre su comportamiento, sobre lo que va ocurriendo sin darnos cuenta, porque ya tenemos cierta cantidad de información, cierta sensación de familiaridad con las características que hemos escogido para ellos, pero mucho cuidado. Suena muy bien y es muy apantallador decir, claro, mi personaje cobró vida, ¿no? Sí. Pero pues uno sabe que de todas maneras tiene que escribir cada letra de la historia. Nos preguntaron de personajes entrañables, ahorita les decimos, y apuntas lo que están diciendo porque les quiero decir algo que me parece importante. No, una analogía. ¿Alguno de ustedes quizá ha practicado zumba o aeróbics o jazz o cualquier de estos bailes, ¿no? Incluso cha-cha-cha, mashed potatoes, ya me estoy yendo, ¿no? Pero bueno. ¿Mashed potatoes? ¿Eso es un baile? ¡Claro! No, tú estás pensando en comida nada más. También, bueno. Pero el punto a lo que voy ahorita... Sloppy Joe. Espérame. El punto a lo que voy ahorita es que cuando uno ve a alguien bailar así aparentemente... O patinar, ¿vieron Yuri on Ice? Bueno, cuando vemos a alguien que se mueve así con mucha libertad y grácilmente y todo esto, es una ilusión. En realidad son un montón de pasos que ya ha trabajado una y otra vez y que los domina tan bien que los puede engarzar de este modo que parece así muy fluido. Igual pasa con nuestros personajes. Mientras mejor conozcamos al personaje, más fácil va a ser que parezca que el personaje actúa libremente. Pero en realidad lo que está pasando es que con los elementos que nosotros le dimos, estamos yendo en alguna dirección que originalmente no teníamos planteada. ¿Sí me explico más o menos? Es una cosa muy... Pues esa es como la magia que se logra con mucha práctica. Es como con la caligrafía. Si ustedes van a clases de caligrafía, la primera clase va a ser aburridísima porque es nada más hacer palitos. Y la segunda es hacer bolitas. Lo chido llega cuando ya sabemos hacer palitos y bolitas y podemos unir media bolita con medio palito y una bolita y de repente nos queda una G preciosa. ¿Sí, más o menos? No fue comida. Y mashed potatoes sí es un baile. Véanse la película Hairspray. Es un paso que viene directamente del Charleston. Ah. Y se los haría ahorita si no fuera porque estamos sentados, tenemos cosas enfrente y no se baila. Pero vean Hairspray, de Sí. John Waters. Es con las patitas de lado. Buscan mashed potatoes en YouTube y van a encontrarse tutoriales. Yo los he visto. Nos preguntan si se puede meter un rasgo sorpresivo aleatorio en un personaje. ¡Sí! Perdón, me emocioné. No, pues sí. La cosa es que finalmente incluso ese rasgo se incorpora, ¿no? A lo que vamos teniendo que utilizar. A mí me gusta mucho hacer eso, fíjense. Lo recomiendo mucho a mis alumnos. ¿Qué alumnos? De básquetbol, ¿no? No, cuando doy clases de guión, uno de los consejos que doy a la hora de hacer los personajes es justamente, uno, tu personaje debe ser coherente. Coherente no quiere decir aburrido. Coherente quiere decir que sus reacciones sean verosímiles, ¿no? De acuerdo a las características que ya les pusimos. Pero también puede tener un rasgo contradictorio, sorprendente, interesante. Y el ejemplo que me gusta poner es, imagínense que tienen un personaje que es una monja. Y es una monja que vive en el monasterio y se dedica a monjear, como es normal en las monjas. Pero los jueves se va a jugar golf. Es un rasgo sorprendente, sin duda. ¿Es imposible? No, ¿por qué? Tiene 2 brazos, tiene su... O sea, a lo mejor va a jugar golf con ricos a los que les pide donativos para el monasterio. Bueno, para el convento. A lo mejor ella es hija de un rico empresario y se metió al convento y el único momento en que sigue teniendo comunicación con su papá es los jueves que se va a jugar golf con él. No sé, pero es un rasgo que a primera vista puede ser sorprendente,
ligeramente contradictorio, pero que si lo planteamos bien, le puede dar mucha riqueza al personaje, ¿no? Es como en Rayman, ¿no? El personaje sí tiene autismo, pero resulta que es buenísimo para las matemáticas. Y luego uno cree que toda la gente con autismo va a ser buenísima para las matemáticas de lo bien hecho que estuvo ese personaje. Y no pues es cierto. Ni todos los asesinos seriales son encantadores como Hannibal Lecter, ¿eh? No. Nos recomiendan otra película, Más extraño que la ficción, claro, en la cual cierto número de personajes descubre que lo son, ¿no? Nos preguntan qué tanto tienen o pueden cambiar los personajes entre cómo son al principio y cómo son al final. Pueden cambiar muchísimo, pueden cambiar radicalmente, o pueden no cambiar nada, o cualquier lugar entre estos dos extremos. Depende de la historia, de la importancia del personaje, ¿no? De lo que tenga sentido contar. Recordando lo de la esencia o la verdad que define el personaje, nos dicen que la palabra sola o la palabra que define o que resume la esencia del personaje se redondea con la trama. Claro, porque los hechos del personaje demuestran quién es, ¿no? Te propongo que hablemos de esto de los creadores de buenos personajes. Nos dicen, lo mejor que he visto de personajes ahora en series es Halfagot en Amazon Prime. Que nos preguntan qué oficio tenemos en Periscope. No somos actores de doblaje. Gracias por lo de la voz que implica. No, somos escritores y esta transmisión es acerca de escritura de literatura, consejos y cosas aledañas. Pero sí podemos hacer voces. No es cierto. Alguna que otra vez. Nos recomendaban un libro de Boris Pliniak, pero nos faltó el título. Nos recomendaban también una escena de esta película de Superman de los años 70 de Richard Donner, que le parecía importante al co-guionista, que era Mario Puzo, nada menos que el que hizo con Francis Ford Coppola la película El Padrino. Ejemplo de grandes personajes también. Sí. Nos decían que la escena crucial de esta película para los realizadores era aquella donde Lois Lane entrevista a Superman y se supone que van a hacer una especie de reunión íntima, ¿no? La escena de Una noche con Superman. Y claro, porque en ese momento el personaje puede hablar de sí mismo, puede interactuar con Luisa Lane, puede conocerse en otro contexto y dejar salir características que quizá no se verían en una escena clásica de acción. Por supuesto que es una escena muy interesante, yo me acuerdo. Bienvenidos a los que están estrenando el Periscope, por cierto. Entonces, ¿qué? Otro rasgo que puede ser simpático darle a los personajes es no olvidar que tengan alguna característica antisocial. ¿A qué me refiero? Todos tenemos algún rasgo antisocial, ¿no? Puede ser desde lo muy obvio, como pues yo mato gente que me cae gorda, ¿no? Hasta cosas muy simples como el que se saca los mocos y los deja abajo de las mesas en los restaurantes. Eso no es bonito, eso no se debe hacer, niños, pero hay gente que lo hace. A mí me tocó conocer a una chava que cuando veía coches nuevos sacaba sus llaves y los rayaba, porque decía, es que no es justo que tenga ese coche. Estaba bien Lorenzo. Era un poco mal de su cabecita. Y por supuesto están los que les gusta tocar los timbres y echarse a correr, ¿no? O sea, ¿qué rasgo de lo que no está bien visto por la sociedad tiene tu personaje? Puede ser algo muy sencillo. Y todos tenemos alguno. Sí, lo del chicle también puede ser. Vamos a mencionar, Raquel, te propongo por lo menos un par de obras o de autores con buenos personajes que nos los han pedido. Ok. Ya para ir terminando. Ok, me parece bien. Hola a los que van llegando, ya casi vamos a acabar, pero a ver, empieza tú. Personajes entrañables. Pues yo regreso a los de la película del Padrino de Francis Ford Coppola y también a su continuación del Padrino 2. Ambos los personajes desarrollados en ambas películas por Coppola en colaboración con Mario Puzo, el creador de las novelas originales. Las novelas me parece, bueno, la novela, porque es una sola novela, de la que se usó material para ambas películas. Me parece que la novela es un poco sensacionalista, es un poco de menos gusto que la película, pero por ejemplo la película tiene un gran personaje que está definido desde el principio, exactamente como nos decía Raquel, con una sola palabra, Vito Corleone,
que está definido por la palabra familia. ¿Qué es lo que más le importa? El Ujú. bienestar de su familia, el progreso, el ascenso de su familia, ¿no? Ok. Nos preguntan si es bueno o malo que los personajes tengan algo de su autor. Yo creo que es inevitable. Es inevitable. Algo va a tener tuyo. A fin de cuentas es a través de tu filtro que está existiendo. No puede no haber algo del autor. Y está pues, normal. Otro autor que hay que recomendar mucho, que tiene estupendos personajes, bueno, ya lo mencionábamos hace rato, Virginia Woolf, Ujú. ¿no? No solamente en Orlando, sino en La señora Dalloway, por ejemplo, Las olas, ¿no? Son excelentes personajes. Ahora tú recomiéndanos alguno. Que ya vieron el mashed potatoes, está muy fresita. Sí, Oh, qué pues es barbaridad. de los años 50, creo, 60. No, pues no es reggaetón. Bueno, ya. Ay, estoy pensando en personajes porque así de a bote pronto, no me acuerdo. Hay muchísimos, hay muchísimos. A lo mejor podríamos hacer una lista Ujú. rápida con algunos personajes inolvidables. Aunque de hecho, me acuerdo ahora, en YouTube, en nuestro canal, al igual que en el respaldo de Periscope, está, de hecho, ya una transmisión que hicimos de personajes inolvidables. Ahí también pueden Ujú. encontrar cosas. Sí, es cierto. Nos decían de un personaje de Dostoyevsky, ¿viste? Ay, Dostoyevsky también gran creador de personajes, pues varios, Sí. ¿no? A lo mejor Raskolnikov, parece un poco... Isabel de Truman Capote, Madame Ignacio Bovary. Reilly, Madame Bovary, A claro, lo ¿cómo mejor no? parece un poco choteado, pero yo sí creo que Romeo y Julieta son unos personajes adorables. Y por cierto, hay un nuevo libro del Fondo de Cultura Económica, el Romeo y Julieta de álbum, sin palabras, está chulísimo. Si se lo encuentran, no se lo pierdan. Los personajes de Chekhov, John Watson, por supuesto, Quasimodo. de Quasimodo, Willy Wonka. Vean, Ay, qué bonito. sí, El Rey Lear también. ¿Saben cuál me gustó mucho a mí? Natacha, de Luis Pechetti. Creo que es un personaje bien bonito. Los personajes de las Bronte. Saludos hasta México. De hecho, estamos también en México. Somos de México. Así es. Sí. Natacha dije. Celia, de Elena Fortún. Si tienen chance de encontrarse los libros de Celia, son preciosos. Luna Lovegood de los libros de Harry Potter. Uh-huh. Pues sí, hay un montón de personajes. Sancho Panza. Y su hija tan chica, que es muy encantadora. Uh-huh. Los hermanos Karamazov. Bueno, así nos podríamos seguir toda la noche. Sí, si se dan cuenta, en realidad hay personajes muy, muy buenos, muy en toda bonitos. la literatura, toda la ficción. ¿Cómo sí, no? Y pues qué bueno que los haya, ¿no? Que si Natasha es una niña rubia con coletas. Y así la han ilustrado, sí. Sí, Uh-huh. sí. Los títulos suelen ser Natacha. Uh-huh. Y hay muchísimos personajes. Pero yo creo que ahora sí ya es tiempo de que nos vayamos Sí, despidiendo. dice Primo que ya quiere que vayamos a conseguir sus terminando. croquetas. Sí. Vamos terminando pues. Esperamos que les sean útiles estos ejercicios y esta conversación que estamos teniendo. Recuerden que estamos a todo lo largo del año 2017 con este proyecto que tenemos de Escritura 2017 justamente. Hagan sus ejercicios, pónganse a escribir con paciencia. Acuérdense que como cualquier otra disciplina, pues es la práctica lo que sirve más. Nos pueden encontrar en redes sociales. Recuerden nuestro canal de YouTube. Ahí nos pueden ver también, dejar comentarios. Recibimos preguntas. Recuerden nuestros sitios raxie.com, raxxie.com, www.lashistorias.com.mx. Ahí también encontrarán información y bueno, cosas que les pueden interesar. Saludos a todos. Pásenla muy bien. Si están de vacaciones, síganlas disfrutando. Muchas gracias a todos ustedes por vernos, porque todo esto que nos dicen de que les gusta y demás, se los agradecemos mucho, mucho. Alguien dice que si pueden hacer una pregunta fuera de tema. Fuera de tema, ok, venga de ahí. Ven, primo, ven. Salgan de vacaciones a cazar personajes. Sí, pues no sé si saldremos de vacaciones, pero ciertamente andaremos atentos. Miren, aquí está Primo para que lo saluden. Oye, el gatito. Miren qué bonito gatito. Sí. Estamos atentos a la pregunta, ya nomás para irnos. Ah, la pregunta de talleres. Sí, es cierto, alguien lo preguntaba hace rato. Está a punto de abrirse un taller para el 24 de mayo, que va a durar unos 3 meses en la Universidad del Claustro de Sor Juana, dentro del programa de escritura creativa. Lo pueden ver, la información está ya circulando en redes. Ese taller va a ser los miércoles de 6 a 8 y se llama Laboratorio de Cuento. Están cordialmente invitados. Luego, otro día les explicamos por qué se llama Primo el Gato, porque es toda una historia. Sí.
Y también nos preguntan por qué no fui al Congreso de Literatura en El Paso. No pude hacerlo porque se me enredaron súbitamente dos compromisos superpuestos que no iban a quedar juntos, pero a la hora de la hora me cambiaron el horario de uno y como estaba obligado por contrato, pues no pude ir. Me habría encantado porque además sé que hubo trabajo sobre mi trabajo y eso es muy honroso para mí, pero desgraciadamente pues no pude. Y sí, el otro gatito se llama Morris. Se llama Morris. Y está encerrado en la recámara. Es timidito.